En la boda de mi cuñado, mi esposo me apartó la mano y me dijo, no me avergüences, solo eres una cargadora de bebés. Disimulé el dolor con una sonrisa, pero tomé el micrófono. Y dejé caer toda la verdad que él quería esconder. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Siempre odié las bodas, no porque no creyera en el amor, alguna vez lo sentí tan hondo que me llenaba el pecho, sino porque sacan a la luz lo que la gente esconde. Era un sábado de mayo, el sol quemaba en Guadalajara, y llegamos a la hacienda donde se casaba Luis, el hermano menor de mi esposo Javier. Todo era un sueño, manteles blancos, centros de mesa con cempasúchil, el aire oliendo a jazmín y tequila. Javier, con su traje impecable, saludaba a todos con esa sonrisa que guarda para los demás. Yo cargaba a Sofía, nuestra nieta de 8 meses, que se retorcía inquieta en mis brazos. Sus mejillas rosadas brillaban, pero yo estaba agotada. No dormía bien desde que ella llegó a nuestra casa, y Javier llevaba semanas tratándome como si fuera un estorbo. No hagas dramas, Carmen, me dijo en el coche, con esa voz cortante que no deja espacio para discutir. Es la boda de mi hermano, compórtate. Sus palabras se me clavaron, pero no respondí. Me puse el vestido azul que él eligió, largo y sencillo, me recogí el pelo en un chongo apretado y practiqué mi sonrisa frente al espejo hasta que pareció natural. No quería venir, Sofía estaba inquieta, yo no tenía energía, pero Javier no acepta un no. Así que ahí estaba, con mi nieta en la cadera, entrando al patio donde la música de mariachi ya sonaba suave. La gente reía, los vasos chocaban, y yo sentía un nudo en el estómago que no explicaba. Mientras Javier se pavoneaba, presumiendo a su familia, yo me preguntaba cuánto más podría soportar esa vida que, sin darme cuenta, me había ido apagando. Pero en ese momento, con Sofía en brazos, solo apreté los dientes y seguí adelante, como siempre. Ya instalados en la boda, nos sentaron cerca del altar, en una mesa adornada con velas y flores que parecían gritar alegría. Javier estaba en su elemento, charlando con sus tíos y primos, su risa llenando el aire mientras el sol empezaba a bajar. Yo acomodé a Sofía en mi regazo, sus manitas jugueteando con el borde de mi vestido. Quise sentirme parte de la fiesta, así que estiré la mano para tocar la de Javier, buscando un pedacito de complicidad entre tanto ruido. Pero él se apartó rápido, como si mi piel le diera asco. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozándome la oreja, y murmuró bajito pero filoso, no me avergüences, Carmen. Hoy eres solo una cargadora de bebés. Quédate callada y luce bien. El mundo se me vino abajo en ese instante. Fue como si me arrancaran el aire, como si todo lo que soy, madre, esposa, abuela, se redujera a nada. Sentí un hueco en el pecho, pero no dejé que se notara. Solté una risita suave, de esas que disimulan el temblor, y miré alrededor. Las otras mujeres, esposas de los amigos de Javier, estaban sentadas derechitas, con sus peinados perfectos y sus sonrisas pintadas. Me pregunté si alguna vez se habrían sentido así, como si fueran un adorno más en la mesa, algo que se usa y se olvida. Quise gritar, llorar, tirar la silla y salir corriendo con Sofía en brazos, pero no lo hice. Me tragué el dolor, como tantas veces en estos 25 años de casada, y seguí ahí, inmóvil, con la mirada perdida en las luces que colgaban del techo. La música seguía, los meseros pasaban con charolas de canapés, y Javier volvió a su plática como si no acabara de apuñalarme con palabras. Sofía balbuceó algo, ajena a todo, y yo la abracé más fuerte, como si ella pudiera llenar el vacío que él me dejó. No dije nada más en esa mesa. Me quedé callada, pero por dentro algo empezó a hervir, algo que no iba a poder guardar mucho tiempo. Esa noche, bajo las estrellas y el murmullo de la fiesta, entendí que no podía seguir siendo invisible, no para él, no para nadie. La boda seguía su curso, y el ambiente se llenó de risas y aplausos cuando empezaron los discursos. La madre de Javier subió primero, con los ojos brillosos, contando cómo sus hijos jugaban de niños en el patio de la casa vieja. Luego habló el padrino, un señor canoso que soltó un par de chistes malos que igual sacaron sonrisas. Después vino Javier, con ese tono firme que usa cuando quiere impresionar. Habló de la familia, de la lealtad, de cómo Luis era su orgullo. Yo lo escuchaba en silencio, con Sofía dormitando en mis brazos, su respiración suave contra mi pecho. Terminó, y todos aplaudieron. Entonces, de pronto,
Luis se acercó con una sonrisa y me tendió el micrófono. ¿Quieres decir algo, Carmen? Eres parte de esto. Sentí un nudo en la garganta. Javier giró la cabeza rápido, sus ojos clavados en mí. No tienes que hacerlo, dijo, más orden que sugerencia. Pero algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, con las piernas temblando, y tomé el micrófono. Era frío, pesado, como si cargara todo lo que nunca había dicho. Gracias, Luis, empecé, mi voz saliendo débil. Carraspeé y seguí, no esperaba hablar, pero las bodas son momentos, ¿verdad? Momentos que no se olvidan. Hubo algunos asentimientos suaves entre las mesas. Yo me acuerdo de mi boda, hace 25 años. Estaba nerviosa, pero feliz. Pensé que me casaba con alguien que me veía de verdad. Miré a Javier un segundo, su cara estaba tiesa, la sonrisa congelada. Hice una pausa, respiré hondo. Uno imagina tantas cosas, mañanas tranquilas con café, nombres de hijos planeados en la noche, una mano que te sostiene cuando estás cansada. Pero a veces, con los años, te das cuenta de que ya no eres una persona para quien prometió amarte. Te vuelves un mueble, algo que está ahí pero no importa. Alguien dejó caer un tenedor, el ruido cortó el silencio. Seguí, con la voz más firme, Luis, Ana, ojalá nunca dejen de verse, aunque la vida se ponga dura, porque cuando eso pasa, ya no es matrimonio, es pura actuación. Devolví el micrófono y me senté, las manos sudándome. El salón se quedó callado, solo se oía el balbuceo de Sofía. Javier no me miró, pero supe que estaba furioso, lo sentía en el aire, como una tormenta que se acerca. No me arrepentí. Por primera vez en mucho tiempo, mi voz había llenado un espacio que él siempre ocupaba. Las miradas de los demás, unas de sorpresa, otras de incomodidad, me pesaron, pero también me dieron fuerza. No sabía qué vendría después, pero en ese momento, con el micrófono aún tibio en mi memoria, sentí que algo mío, algo que había perdido, empezaba a regresar. La boda había terminado, pero el eco de mi discurso seguía zumbándome en la cabeza. Cuando la música se apagó y la gente empezó a recoger sus cosas, Javier me encontró afuera, cerca de los carros estacionados en el camino de grava. El aire olía a tierra mojada después de una llovizna ligera, y las luces de la hacienda se reflejaban en los charcos. Yo tenía a Sofía en brazos, envuelta en una chamarra porque la noche se había puesto fría. ¿Qué demonios hiciste, Carmen?, me soltó, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Sus ojos brillaban de furia, y su aliento traía un dejo de tequila. Me humillaste frente a toda mi familia, ¿qué te pasa? Dije lo que sentía, Javier, respondí, tratando de mantener la calma mientras Sofía se movía inquieta. Vete a la casa ahora. Ya hablaremos después, gruñó, girándose sin ofrecerme ayuda con la niña ni con la bolsa que colgaba de mi hombro. Lo vi regresar al salón, su silueta perdiéndose entre las sombras, y me quedé ahí, sola, con el peso de sus palabras aplastándome otra vez. Manejé a casa en silencio, con Sofía dormida en el asiento trasero. La ciudad estaba tranquila, solo el ruido de los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. La acosté en su cuna y me senté en la sala, mirando las paredes como si fueran las rejas de una cárcel que no había notado antes. Al día siguiente, Javier se levantó como si nada. Se sirvió café en su taza favorita, la del logo de Chivas que le regalaron hace años, y hojeó el periódico sin mirarme. Voy al taller después, dijo, más para el aire que para mí. Yo lavaba trastes en la cocina, viéndolo de reojo, preguntándome cómo podía borrarlo de anoche tan fácil. Pero esa tarde, todo se torció más. Fui al mercado a comprar leche y pañales para Sofía. Saqué mi tarjeta en la caja, y la muchacha me miró raro. Señora, está cancelada. Sentí un nudo en el estómago. Pagué con los pocos pesos que traía y corrí a un teléfono público. El banco me confirmó lo que temía, Javier la había bloqueado esa mañana. Cuando llegué a casa, lo enfrenté en la sala. ¿Por qué cancelaste mi tarjeta?, le pregunté, con la voz temblándome de coraje. Él ni levantó la vista del televisor. Es por tu bien, Carmen. Últimamente gastas de más, y no estás pensando claro después de lo de anoche. Su tono era frío, como si me estuviera haciendo un favor. Por mi bien, es el dinero que usamos para Sofía, dije, alzando la voz sin querer. Yo me encargo de eso, tú no te preocupes, contestó, y se puso de pie para irse al cuarto. Me dejó ahí,
con las manos apretadas y el corazón latiendo rápido. Esa noche, mientras él roncaba, me encerré en el baño y lloré en silencio, tapándome la boca con una toalla. Pero entre las lágrimas, algo cambió. Recordé cómo bordaba manteles antes, cómo mis manos creaban cosas que la gente quería. Javier siempre decía que no necesitaba trabajar, que él traía el dinero. Ahora veía que no era apoyo, era control. Saqué mi caja de costura del closet, el polvo cubriendo las agujas como un recuerdo olvidado. No sabía cómo, pero iba a salir de esa jaula, aunque fuera puntada por puntada. Con la tarjeta cancelada y el desprecio de Javier todavía quemándome, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa semana, mientras él salía a sus reuniones, que siempre terminaban oliendo a cerveza, desempolvé mi vieja máquina de coser del rincón del cuartito. Era una Singer que mi madre me heredó, con el pedal gastado y el metal lleno de rayones. La puse en la mesa de la cocina, y con las manos temblorosas, empecé a bordar un mantel sencillo, de esos con flores que tanto gustaban en el mercado. Cada puntada era como un respiro, un pedacito de mí que volvía a la vida. No tenía mucho hilo, pero con lo que encontré hice 2 piezas pequeñas. Las guardé en una bolsa y escondí unos pesos que tenía de cambio en una lata vieja de galletas, debajo del fregadero. Un día, mientras Sofía dormía la siesta, llamé a Rosa, una amiga del barrio que tiene una tiendita en el mercado. «Carmen, ¿sigues bordando?», me preguntó, sorprendida. «Quiero intentarlo otra vez», le dije, bajito, como si Javier pudiera oírme desde donde estuviera. «Trae lo que tengas, yo te lo vendo». Al día siguiente, llevé los manteles caminando, con Sofía en la carriola. Rosa los vio y sonrió, «Están preciosos, como los de antes. Te doy 200 pesos por los 2». No era mucho, pero para mí fue todo. Esos billetes eran míos, no de Javier. Estaba lista para hacer más, pero entonces pasó lo peor. Una noche, llegué a la cocina y vi mi máquina en el suelo, el pedal torcido y la aguja rota. Javier estaba ahí, con una cerveza en la mano. «Se me cayó sin querer», dijo, con una sonrisa torcida que no escondía nada. «Qué lástima, Carmen, ya no sirve». Sentí que la sangre me hervía. No fue un accidente, lo hizo a propósito para cortarme las alas otra vez. «¿Por qué?», le pregunté, con la voz quebrada. «Porque no necesitas esas tonterías». «Yo te doy lo que hace falta», respondió, tranquilo, como si me hiciera un favor. Se dio la vuelta y salió, dejándome con los pedazos de mi esperanza en el piso. No me rendí. Al día siguiente, junté el coraje y fui con Rosa otra vez. «Se me descompuso la máquina, pero puedo coser a mano», le dije. Ella me miró fijo. «Eres terca, ¿verdad? Te presto una mía, pero no dejes que él te pare». Acepté, y esa noche, con una máquina prestada escondida bajo una sábana en el closet, seguí bordando a escondidas. Cada puntada era más que un diseño, era una promesa a mí misma y a Sofía. Javier podía romper mis cosas, pero no mi voluntad. Ya no era solo por el dinero, era por demostrarme que todavía podía salir adelante, aunque él quisiera apagarme. Con los bordados avanzando y la máquina de Rosa escondida en el closet, empezaba a sentir un rayo de esperanza. Vendía lo que podía con ella, guardando cada peso en la lata de galletas como si fuera un tesoro. Pero Javier no era tonto. Sus reuniones se alargaban, y cuando llegaba, traía un aire pesado, como si cargara sospechas. Una noche, mientras yo bañaba a Sofía en la tina, lo vi desde el pasillo, estaba sentado en la sala, con mi celular en la mano, deslizando el dedo por la pantalla. El agua salpicaba el suelo, y Sofía reía, pero yo sentí un frío en la espalda. «¿Qué buscas?», le pregunté, secándome las manos en el delantal, tratando de sonar casual. «Nada, solo veía la hora», dijo, dejándolo en la mesa con una calma que no me engañó. Desde ese día, sus ojos me seguían como sombras. Se paraba en la puerta de la cocina mientras yo picaba cebolla, o se sentaba en el sillón, callado, mirándome doblar ropa sin decir palabra. Una tarde, mi hermana Lupe me llamó desde su casa en Zapopan. «Carmen, ¿estás bien?», dijo, su voz temblando un poco. «Javier me mandó un mensaje. Dice que estás rara, que te ve perdida, que hasta podrías necesitar ayuda psiquiátrica». El teléfono casi se me cae. No era un descuido, era una jugada sucia para ponerme en jaque. «No le creas, Lupe.
Estoy cansada, nada más, respondí, pero mi garganta se cerró. Colgué y corrí a revisar mi bolso. Ahí estaban mis recibos de las ventas, unas notas con nombres de clientes, todo metido en una bolsa de pañales bajo un paquete de toallitas húmedas. Si Javier quería desacreditarme, yo tenía que estar lista para defenderme. Esa noche, con Sofía dormida, conté los pesos que había juntado, 450, apenas un comienzo, pero algo mío. Al día siguiente, fui al mercado con el pretexto de comprar tortillas. En un puesto de electrónicos, compré un celular chiquito, de esos que venden con saldo incluido, pagando con efectivo. Lo escondí en el fondo de mi bolsa, detrás de un pañal. Esa misma noche, esperé a que Javier saliera a ver a un amigo. Me senté en la cama, con la luz baja, y marqué al refugio para mujeres que una vecina me había mencionado meses atrás. Tengo una nieta pequeña, dije, la voz quebrándome. Y creo que pronto voy a necesitar irme de aquí. La mujer al otro lado fue directa, cuando estés lista, te recibimos. Trae lo que necesites. Colgué rápido y guardé el teléfono en una caja vieja de zapatos, bajo unas botas que no usaba desde quién sabe cuándo. Sabía que el tiempo se acababa. Javier no me gritaba ni me levantaba la mano, pero su control era más oscuro, como un lazo que se apretaba sin que lo vieras venir. Cada vez que me miraba, sentía que me medía, que olía mi plan. Una noche, mientras fregaba trastes, me dijo, «Estás muy callada, Carmen, ¿qué traes en la cabeza?» «Nada, solo pienso en Sofía», mentí, mirando el agua correr. Él asintió, pero su silencio me heló. Ese celular y mis pruebas eran mi salvación, y no iba a dejar que él me las quitara. El peso de los días me aplastaba, pero ya no podía esperar más. Javier vigilaba cada paso que daba, y el mensaje a mi hermana no era un error, era una advertencia. Decidí que tenía que irme antes de que él apretara más la soga. Esa noche, mientras él roncaba en la sala con la tele encendida, preparé todo en silencio. Metí pañales, una muda para Sofía, su biberón y mi bolsa con los recibos en una mochila vieja. El celular barato estaba cargado, con el número del refugio grabado. A las 3 de la mañana, con el corazón latiéndome en los oídos, tomé a Sofía de su cuna. La envolví en una cobijita, sus ojitos cerrados sin saber lo que pasaba, y salí por la puerta trasera, descalza para no hacer ruido. El aire de la madrugada era frío, cortante, como si quisiera despertarme del todo. Corrí al coche, que estaba estacionado en la calle, y abroché a Sofía en su sillita con manos temblorosas. Cada crujido de las ramas me hacía voltear, temiendo verlo atrás de mí. Encendí el motor, rezando para que no se oyera desde la casa, y justo cuando iba a arrancar, la luz del porche se prendió. Ahí estaba Javier, en la puerta, descalzo, con la camisa desabrochada, mirándome fijo. No se movió al principio, solo me observó, como si quisiera grabarme en su cabeza. Luego dio un paso adelante, lento, y mi pie pisó el acelerador. No esperé a ver si corría atrás de mí. No miré atrás. Conduje por las calles oscuras de Guadalajara, con las manos apretando el volante hasta que me dolieron. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada sombra en la esquina me hacía pensar que él me seguía. Sofía dormía, ajena a todo, y yo repetía en mi cabeza, ya casi, ya casi. A las 4:20 de la mañana, llegué al refugio. Una mujer bajita, con una trenza larga y voz suave, me esperaba en la entrada. «Soy Teresa», dijo, abriendo la puerta. «Aquí están seguras». Me llevó a una habitación pequeña con una cama y una cuna portátil. Cerré la puerta, puse el seguro, y por fin solté el aire que había estado conteniendo. Me senté en la cama, con Sofía en brazos, y dejé que las lágrimas corrieran sin ruido. No era de tristeza, era de alivio. Por primera vez en años, no tenía miedo de cerrar los ojos. No sabía qué vendría después. Javier no se iba a rendir fácil, y yo tenía que pensar en Sofía, en cómo protegerla. Pero en ese cuarto, con el candado puesto y el murmullo de la ciudad apagándose afuera, supe que había dado el paso más importante. Estábamos a salvo, y eso era suficiente por ahora. Habían pasado 2 semanas desde que huí con Sofía al refugio. Mi vida se había vuelto una rutina extraña pero calma, bordaba por las mañanas, cuidaba a mi nieta, y hablaba con la abogada que Teresa me consiguió. Entonces llegó la llamada de Luis. «Carmen, queremos hacer un brindis familiar en un restaurante».
Lo que dijiste en la boda sigue en nuestras cabezas, ¿vienes? Dudé. Sabía que Javier estaría ahí, pero algo me dijo que no podía esconderme para siempre. Acepté. Llegué con un vestido prestado, sencillo pero digno, y el corazón latiéndome fuerte. El lugar estaba lleno de caras conocidas, tíos, primos, gente que no veía desde esa noche en la hacienda. Javier estaba al fondo, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema que aún no resolvía. Ya había oído sus cuentos, que yo tuve un ataque de nervios, que abandoné todo sin razón. Pero mis pruebas, recibos, notas, fechas, estaban listas, y mi abogada, una mujer de ojos afilados, ya desarmaba sus mentiras. Luis me dio el micrófono. Di algo, Carmen, pidió con una sonrisa. Lo tomé, esta vez sin temblar. En su boda hablé de verse el uno al otro en el matrimonio. Lo dije en serio. Pero hay algo que no pude decir entonces, porque no lo entendía todavía. A veces, primero tienes que verte a ti misma, porque nadie más lo hará por ti. El silencio se extendió, como si todos contuvieran el aliento. Por años pensé que valía menos, que mi trabajo era callarme, hacerme chiquita, sobrevivir. Creí que si era buena esposa, buena madre, buena abuela, el cariño volvería. Que su frialdad era mi culpa, un mal rato. Pero no. Miré a Javier, sus labios eran una línea dura, pero no me interrumpió. Me fui, y fue lo más duro que hice. No porque no quisiera a mi familia, sino porque al fin me quise más a mí misma, más que su comodidad. Bajé del pequeño templete. Al pasar junto a Javier, lo miré directo a los ojos, sin bajar la cabeza. No dijo nada, ya no tenía nada que decirme. Esa noche, en el refugio, abracé a Sofía contra mi pecho y le susurré, somos libres. A mis 52 años, entendí una verdad que me hubiera salvado tanto dolor de joven, la vida no te da tu lugar, no espera a que alguien te lo reconozca. Tienes que tomarlo tú, con las manos temblando, con el miedo mordiéndote, aunque cueste todo lo que creía seguro. No es tarde para empezar de nuevo, nunca lo es, ni a los 50, ni a los 60, ni nunca. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.